Este es el título de la enseñanza para este día. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 10. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Adicionamos el verso 11 y dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites la vida, la salud y la oportunidad de estar en tu casa para adorarte y ser instruidos en tu poderosa palabra. Te rogamos, Señor, nos des la capacidad de entender perfectamente tus verdades divinas y los propósitos para cada uno de nosotros. Ministra cada corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntese, por favor, tenga su Biblia en sus manos. Quiero compartir con usted la enseñanza, el uso y abuso del don de profecía. La parte que leímos en las Sagradas Escrituras es lo que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Corinto para explicarles acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Particularmente enfocaremos el uso y el abuso del don de profecía. Para introducirnos en este tema tan interesante, quiero decirle 2 declaraciones importantes. El primero: la profecía es uno de los dones más edificantes para la iglesia, pero también el que más se abusa del don de profecía. La profecía trae bendición a la iglesia, la profecía ayuda al desarrollo de la fe de los creyentes. La profecía, este don, cuando se ejercita y opera en la iglesia, le da a la iglesia un desarrollo extraordinario en su fe, y por supuesto la palabra del Señor nos explica detalladamente los propósitos del don de profecía. Pero también es uno de los dones de los que más se abusan, se caen en excesos o en mentiras, y es importante ubicar bien el uso del don de profecía. En segundo lugar, como parte de esta introducción, quiero decir que la profecía es un medio que emplea el Espíritu Santo para comunicar un mensaje divino a los creyentes. Muchas de las veces el don de profecía va ligado al don de lenguas, porque opera el don de lenguas y la interpretación de lenguas, y la profecía es dada a conocer a la iglesia. Y otras veces Dios trae una revelación al corazón de alguien para dar un mensaje divino a la iglesia o a determinadas personas. Es muy interesante conocer el don de profecía. Vamos a la primera parte. Observemos primero que la profecía tiene propósitos. Vamos a hablar sobre el propósito de la profecía. ¿Con qué propósitos Dios manifiesta el don de profecía? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad opera el don de profecía dentro de la iglesia? Muy bien, la respuesta está en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Lea usted conmigo versículo 2 y versículo 3. Y comencemos a escudriñar entonces el uso del don de profecía. Quiero añadir que los dones del Espíritu Santo no los tiene la persona, sino se manifiestan a través de la persona. Nosotros no somos propietarios del don. El don
es una capacidad que Dios da a determinada persona para que cumpla con propósitos establecidos que Dios quiere que se lleven a cabo. Así que el don de profecía no es que lo tenga una persona, sino que opera en esa persona el don de profecía. Lo mismo el don de fe, o el don de discernimiento de espíritus, o el don de palabra de ciencia, o el don de palabra de sabiduría, o el don de hacer milagros. Son dones que operan en las personas, que se manifiestan en las personas, para que Dios cumpla el propósito que quiere llevar a cabo en la vida de la iglesia. No es que la persona posea ese don o lo tenga bajo su propiedad y diga este es el don que yo tengo, sino los dones se manifiestan, operan, ocurren, se llevan a cabo en el momento en que Dios en su soberanía lo determina. Así que entonces veamos el don de profecía. ¿Con qué propósitos ocurre o se manifiesta el don de profecía? Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Ahí están los propósitos del don de profecía. La profecía viene y se manifiesta para edificar, para exhortar y para consolar. Para edificar, la palabra de profecía trae paz, trae seguridad a la iglesia, trae bendición, fortalece la fe, produce gozo, trae dirección divina. El don de profecía es para edificar. 2, es para exhortar. También la palabra profética es para advertirle a la iglesia, para caminar por el camino correcto, para advertirle a la iglesia de las cosas que no agradan a Dios, y de consolar, porque trae confort a la iglesia, trae paz, trae bendición, trae seguridad a la iglesia. Aquí hay que explicar con más detalle el propósito de la profecía. La profecía verdadera nunca viene para dividir congregaciones. Una iglesia puede crecer y multiplicarse y puede ser grande y fuerte porque así va a impactar una ciudad. La iglesia puede crecer, puede multiplicarse y puede ser una iglesia de miles de creyentes, y la iglesia se nutre, se alimenta, se enriquece en la fe, y luego todo mundo, donde quiera que está, va diseminando el evangelio y hablando las buenas nuevas de salvación. Una iglesia viva, eficaz, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia sana, una iglesia fuerte en la fe, una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta, son creyentes que tienen la capacidad de servir, de amar, de contribuir a la extensión del reino de Dios. Pero nunca la profecía viene para dividir la iglesia. Una iglesia puede crecer, multiplicarse y ser fuerte. Cuando se funda una nueva iglesia es porque se funda una iglesia nueva con gente que se convierte al evangelio. Son nuevos creyentes. No tiene sentido si nosotros fraccionamos a la iglesia y decimos estas 200 personas se van allá y decimos tenemos una nueva iglesia. No, somos los mismos, pero estamos ubicados en dos partes. Cuando se funda una nueva iglesia es cuando se gana almas para Cristo. Es cuando nuevos creyentes se convierten. Es cuando personas del mundo pasan de las tinieblas a la luz, salen del lodo cenagoso y aprenden a estar fincados sobre la roca inconmovible de justicia. Ahora, vamos a la Biblia para que usted vea cuál es la razón de ser. Primera carta a los Corintios, están allá. Ahora el capítulo 1, versículo 10. Ahí lo dice claramente. La palabra profética nunca viene para dividir congregaciones. Al contrario, es para edificar, es para exhortar, es para consolar.
Primera carta a los Corintios, ahora el capítulo 1, el versículo 10. Dice aquí la escritura: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Usted lo dice allí, lo dice en su Biblia, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, la profecía nunca viene para dividir una congregación. La profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. En segundo lugar, la profecía nunca va a venir para denunciar públicamente el pecado de algún líder, de alguna persona, o exhibirlos públicamente, para denunciar públicamente a los líderes, o para exhibir pecados secretos y sacarlos a la luz. La profecía no es para eso. El don de profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. Claro que Dios castiga el pecado. Nadie que practica el pecado puede esperar ser bendecido de parte de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahora, Dios es un ser que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y muchas de las veces vemos en la Biblia que Dios no actúa así de inmediato contra el que comete una falta, porque Dios tiene paciencia, tiene bondad y espera que el hombre se arrepienta y se aparte del pecado. Y entonces Dios trae bendición y trae justicia sobre la persona. ¿Por qué cree usted que cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino en busca de ellos? Dios no los castiga de inmediato, sino que viene y le dice: ¿dónde estás tú? Y entonces Adán, cubierto con hojas de higuera, culpa a la esposa y dice: esta mujer que me diste, por ella yo tomé del árbol prohibido. Y entonces la mujer dice: no, la serpiente. Cualquier problema, vayan con doña Víbora. Y entonces, como la serpiente no podía hablar, entonces se queda viendo. Pero mire cómo Dios viene a tratar de ayudarlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, Dios le dice a la mujer: con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y al hombre le dice: a ti, tú con el sudor de tu frente comerás, y la tierra te producirá cardos y espinos. Y a la serpiente le dice: tú te arrastrarás sobre tu pecho todos los días de tu vida. Y entonces ocurre que Dios castiga el pecado. Pero la profecía no se utiliza para exhibir pecados secretos o para sacarlos a la luz pública. Dios no trata así. El don de profecía no tiene ese uso. Dios trata con el pecador y Dios castiga el pecado. Por supuesto que Dios es un ser justo, puro, santo, y que no va a tolerar el pecado, mucho menos cuando éste se comete con toda premeditación, alevosía y ventaja. Dios quiere que tú y yo nos esforcemos por amarlo y servirle con todo el corazón. Pero la profecía no se usa para eso. Ahora, algo más que hay que conocer: el que profetiza bendice a la iglesia y no le hace daño, hermanos. El que profetiza bendice a la iglesia y no le hace daño de ninguna manera. Vamos a la Biblia, por favor, tome su Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Es muy interesante que conozcamos los propósitos del don de profecía. La profecía es para edificar, para exhortar y para consolar, pero no para dividir una iglesia, no para denunciar públicamente a líderes y tampoco para exhibir pecados secretos o sacarlos a la luz. El que profetiza bendice a la iglesia y no le causa ningún daño. Al contrario, la profecía trae bendición al pueblo de Dios.
¿Qué dice? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo juntos, les invito a que lo lean conmigo. Y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí dice que el que tenga el don de profecía, en quien opera el don de profecía, en quien se manifiesta el don de profecía, pues que profetice a la iglesia, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la palabra profética siempre trae bendición a la iglesia. Edifica, exhorta o consuela. Pero no es para publicar los pecados secretos, para denunciar a un líder, y mucho menos para fraccionar a la iglesia, sino trae bendición a la iglesia. Parte número 2. Características del profeta, porque usted debe conocer si la profecía que se le da es de Dios o no es de Dios. Porque la Biblia dice que se han levantado por el mundo muchos falsos profetas. Hasta nos dice: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. ¿Sí? Ahora, nunca la palabra profética va en contra de la palabra de Dios. Nunca una palabra profética va a ir en contra de las verdades divinas. Por el contrario, debe concordar en su totalidad. Y aquí viene algo más interesante, porque hay que conocer las características de las personas que Dios usa para traer palabra profética. ¿Sí? De pronto hay gente que te profetiza y te dicen cosas y resulta de que nunca sucedieron, nunca operaron, nunca funcionaron. Y de repente hay gente que profetiza cosas que atenta contra el orden bíblico, y eso es peligroso. Es muy peligroso. Uno tiene que saber si la profecía es de Dios o no es de Dios. Veamos las características de los que traen una palabra profética. Número 1, primero, ese tipo de personas o ese tipo de creyentes son gente disciplinada. Son personas que no se desordenan, que ejercen su ministerio con sabiduría, que viven con justicia, que cultivan su vida espiritual. Esas personas son gente que uno puede decir tienen buen testimonio. No son conflictivas, no son personas que vivan una vida desordenada, sino que le dan la seriedad que tiene el Evangelio y que llevan una vida ejemplar para otros, alumbran con la luz del Evangelio a otras personas. Son personas serias, de compromiso en el Evangelio, que aman a Dios, que aman a su familia, que tienen una vida ordenada, que están bajo autoridad. Son gente con la que uno puede decir, esta persona, su palabra es seria y podemos considerarla, aunque hay que juzgar la profecía si es de Dios o si no es de Dios. De pronto viene gente que tú no conoces y que te dice algo tremendo y te quedas sorprendido. No se alarme, no se preocupe. ¿Va? Una vez una de nuestras hermanas preciosas que amamos y que queremos mucho, venía muy asustada porque le habían dado profecía en una iglesia y viene asustada y dice, es que el profeta habló y dijo que me iba a morir. ¿Y qué anda haciendo usted en esa iglesia? Si usted tiene su iglesia, su pastor, tiene su doctrina, tiene la enseñanza bíblica. No, pues es que me invitaron y fuimos a ver qué. Ese es el problema, que la oveja que corre más peligro es la que se sale del redil. Tenga usted cuidado. Usted no se va a morir. Usted se va a morir cuando Dios quiera. O se va a morir si usted vive neciamente y se apresura a la muerte. Pero la Biblia dice que Dios tiene contados nuestros días, de los cuales no pasaremos. Usted tiene que entender que hay que amar a Dios y obedecer la palabra de Dios. Pero de repente salen con sus ondas raras,
falsos profetas. Tenga cuidado. Uno tiene que ver qué características tienen los profetas. ¿A quién Dios usa en la profecía? Número uno, a personas que tienen disciplina. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 32. Son personas disciplinadas. Son personas que no se desordenan, que ejercen su ministerio con sabiduría, que viven con justicia, que saben respetar, amar, servir, y son gente que tiene un testimonio digno del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Observe lo que dice la gramática del texto. Porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Qué es eso? Orden. Uno por uno. No todos a la vez. Esto habla de orden, de disciplina. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, la primera característica de las personas que Dios usa en profecía son gente disciplinada. Tienen en orden su casa, tienen en orden su iglesia, viven con sabiduría, con justicia, son personas que cultivan la vida espiritual, son gente de buen testimonio, son personas que no crean conflictos, son personas excelentes. No son piedra de tropiezo ni tienen un mal testimonio. El profeta es autocontrolado, una segunda característica. ¿Qué es esto? Que está consciente del mensaje que habla. ¿Sí? Es una persona que se sujeta a la autoridad y que habla la palabra en el momento preciso, oportuno. No causa desórdenes, no causa desequilibrio en la iglesia, sino son personas que saben lo que están haciendo. Nadie puede decir, es que no me di cuenta lo que hablé, es que no supe lo que dije. No, el profeta tiene autocontrol, autodominio, está consciente del mensaje que habla. No puede decir, es que ya no recuerdo lo que dije. La persona sabe que está hablando en lengua común, en la lengua que nosotros hablamos, una palabra que Dios puso en su corazón. Que muchas de las veces puede haber primero las lenguas y luego la interpretación de lenguas, y el mensaje que trae es para consolar o para exhortar o para edificar. Y entonces, cuando alguien habla en lenguas y interpreta el hablar en lenguas, está dando el don de profecía, actuando el don de profecía. Ahora, hay gente que habla lenguas y luego interpreta las lenguas y lo que dice es un pasaje bíblico. ¿Qué es esto? Eso no es profecía, es don de palabra de ciencia o don de palabra de sabiduría, que está actuando porque nos está recordando las verdades divinas. Estamos con las características del profeta. Primero, es un ser disciplinado. Dos, es una persona que tiene autocontrol. Dice 1 Corintios 14, verso 32, dice ahora, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, la persona en quien opera el don de profecía se puede sujetar, puede callar, puede obedecer, puede controlarse. Si en un momento determinado el pastor le dice guarde silencio, la persona guarda silencio porque es una persona que tiene dominio sobre el mensaje que habla y reconoce la autoridad espiritual que está por encima de él. Por eso hay orden en una iglesia. Es interesante. Característica número 3. ¿Qué característica? El profeta profetiza conforme a la palabra escrita de Dios. Nunca va a hablar en contra de la palabra de Dios. Todos los que usan las lenguas y la interpretan, los mensajes que dan a la iglesia concuerdan con la revelación bíblica. Van de la mano con las verdades divinas. Están de acuerdo con las normas divinas. No están en contra. ¿Sí me entiende? No puede ser que alguien le diga a usted, hermano, de parte de Dios le digo que se divorcie de su mujer.
porque Dios tiene una jovencita para usted, para que le caliente los huesos en su ancianidad. Usted va a decir, amén. Usted va a decir, no, ¿por qué no puedo aceptar esa profecía? Porque la Biblia no autoriza eso. Es un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Cuando vinieron a hablar con Cristo, acuérdense, los doctores de la ley, y les dijeron, es que Moisés nos concedió la libertad del divorcio. Y Jesús le dice, eso no fue así desde el principio. Dios creó un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Cristo los remite al principio original, cuando Dios creó un hombre y le dio una mujer como esposa o como compañera. Y entonces hay una discusión sobre el divorcio y recasamiento en nivel de teología. Pero entonces la profecía no puede venir en contra de lo que dice la palabra de Dios. La profecía tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos al argumento bíblico, por favor. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a la palabra. Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios capítulo 1, verso 17. Porque usted tiene que tener cuidado para que usted sea una persona inteligente y que no se deje sorprender por falsos profetas o por gente que quiere dar una palabra profética y que no tiene fundamento bíblico. Tenga usted mucho cuidado. ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 17. Vamos a leerlo, por favor, y vamos a entender esta palabra tan importante, tan interesante. Efesios 1, 17. ¿Cómo dice la palabra? Léalo fuerte, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces tú tienes que entender que la palabra profética siempre concuerda con la palabra de Dios. El profeta profetiza conforme a las sagradas escrituras. Nunca va a ir en contra de las normas divinas que Dios ha establecido. Tenga usted mucho cuidado en eso. Hace unos años atrás, una pareja joven de nuestra iglesia recibió a una persona que conocieron accidentalmente, que ni sabían quién era, ni lo conocían, pero él los cautivó con su forma de hablar. Así que se lo llevaron a hospedarlo a su casa. Tenían ya una semana con él en su casa. El hombre ahí desayunaba, comía y cenaba bien, muy bien, los 3 comidas al día. Y cuando se podía un cafecito con pan, también en la tarde. Y de pronto él dijo, he estado orando, sus problemas se van a resolver. Si ustedes me entregan las argollas de matrimonio, me van a entregar los anillos de bodas y se van a ir lejos de esta ciudad, porque así dice Dios, y me van a regalar su camioneta y sus problemas se van a resolver. Entonces cuando los jóvenes, matrimonio joven de nuestra iglesia, sintieron que eso ya era un exceso, vinieron conmigo, me dijeron, pastor, tenemos un problema. ¿Qué problema tienen? Una persona que está viviendo en casa con nosotros nos ha dicho esto. Bueno, ¿y quién es esa persona? ¿Por qué le dieron entrada en su casa? ¿Por qué no piden un consejo, una orientación? ¿Por qué se atreven a arriesgarse? Y ahora vienen conmigo, a ver, vamos a ver quién es esa persona. Y fui yo, porque el pastor cuida sus ovejas y tiene su vara y su cayado. El cayado para las ovejas y la vara para las bestias que quieran dañar su rebaño. Y entonces, cuando fuimos, le dije, los problemas en el matrimonio son comunes. Todos tenemos diferencias y problemas en el matrimonio. Todos. Ningún matrimonio es perfecto. Lo único que sostiene el matrimonio es el amor genuino. Y para que los problemas se resuelvan no tienen que entregar las argollas de matrimonio y mucho menos regalarle la camioneta. Usted es un vividor, un explotador, un salvaje. Usted se va, usted es una bestia. Y entonces lo corrimos y se fue de su casa.
imagínate que si le creen, se quedan sin camioneta y sin anillos y siguen bronqueados. Pero qué interesante, ¿no? Que suceden casos así. Digo, un momentito. Vamos a la palabra de Dios. Lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Es lo que dice la Biblia. Problemas todos tenemos en el matrimonio. ¿Quién dice que no? Hay días de bonanza, días de paz, hay días de uno que otro ventarrón y días de ciclones y de huracanes. Es parte de la vida. Y uno tiene que aprender a vivir. No es por eso que vamos a romper el matrimonio. Pero cuidado cuando la gente quiere dar una palabra profética que va en contra de la palabra de Dios. No puede ser. Muy bien, seguimos. Una característica más. El profeta será obediente y sumiso a las autoridades espirituales. Cuando alguien es identificado como una persona a quien Dios usa con el don de profecía, otra característica imborrable en esa personalidad es que sabe sujetarse a la autoridad espiritual que está por encima de él. Es persona obediente, es persona que se sujeta y que obedece, ¿sí? Todo profeta debe de entender eso, ¿sí? Y algo más que es muy importante. Todo profeta no debe pensar que nadie tiene derecho a juzgar sus profecías. Toda profecía tiene que ser juzgada, analizada, si es verdadera o no, si es de Dios o no es de Dios. Vamos a la Biblia, por favor. Acompáñeme. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y luego primera carta de Juan enseguida, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Así que vayamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Y eso de que, mira hija, Dios me dice que te cases con aquel güerito de Pecas, no le crea. El Espíritu Santo no se mete en eso ni pierde el tiempo en esas cosas. El Espíritu Santo se ocupa de cosas más importantes que esas. A ti Dios te da la capacidad de elegir. A ti Dios te da la capacidad de decir sí o no y de elegir con quién te casas o no, si te gusta o no, si lo quieres cintura 40 o 28. Esa es decisión tuya. El Señor no se mete en esas cosas. ¿Está bien? Para que no ande usted que es que Abraham mandó a su siervo y para elegir pidió una señal. Sí, Dios estaba preservando la línea del Mesías prometido. Eso es otra cuestión. Pero no es una práctica común, ni entre judíos, ni entre griegos, menos entre gentiles. Eso lo hizo Dios única y exclusivamente cuando Abraham iba a escoger esposa para Isaac, porque dependía la línea del Mesías prometido. Estaba en riesgo el futuro del Salvador del mundo y tenían que salvaguardar que viniera la línea genealógica dentro del pueblo de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso le dio de beber a todos los camellos. ¿Usted no va a pedir una señal esa? Vamos a la palabra, ¿estamos de acuerdo? Segundo carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Estamos diciendo que todo profeta no debe pensar que nadie tiene derecho a juzgar sus profecías. Todos pueden juzgar la profecía, si es de Dios o si no es de Dios, si es creíble o es falible, si es verdadera o es mentirosa. Tenemos que entenderla. Dice la palabra, segunda de Pedro 1, 19 y 20. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¡Qué tremendo! Todos pueden juzgar la profecía. Y dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda profecía debe ser juzgada, si concuerda con la palabra de Dios o si no concuerda,
Si la profecía es dicha por un hombre que su testimonio es limpio, su vida es pura, tiene una vida devocional ejemplar, se sujeta a la autoridad o no se sujeta a la autoridad. Tú no puedes creer en cualquier profecía que cualquier persona te diga. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. Ahora lo dice Juan, y lo dice muy claro. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Dónde está Saltillo? En el mundo. Entonces por acá también van a darse la vuelta los falsos profetas. Como ese testimonio tan tonto y tan absurdo de los 7 jóvenes que viajaron al infierno, por favor, es la estupidez más grande que he oído. Y le encontré a ese testimonio 32 errores teológicos. Por favor, no se asombre con eso, todo eso es mentira. Anda circulando un CD de 7 jóvenes que fueron al infierno. Oiga, ya hay viajes al infierno a la hora que se les antoja. Ya casi inventan una aerolínea para el infierno. Oiga, oí ese testimonio tan fuera de orden. Hablan del mentado Valle de las Pailas. En el infierno no hay pailas. Y que luego los hombres y las mujeres que estaban en el infierno traían cargando con una placa el pecado en el pecho por el cual habían sido condenados. La Biblia no dice eso, por favor. Y que una mujer que era prostituta en la vida se le metía por la vagina una víbora, por favor. Y todo ese tipo de tonterías, y la gente se asombra y luego le pone musiquita así. Es la tontería más grande que he existido, que he oído en este tiempo. Y asumo mi responsabilidad y enfrento cualquier consecuencia de mis declaraciones, porque tengo suficiente Biblia para demostrar todos los errores doctrinales que tienen esos testimonios. Por eso estamos aquí, para salvaguardar la fe y cuidar la vida espiritual de los creyentes. Esa es nuestra tarea como pastores. ¿Tantas cosas que dicen? No, Señor. Vamos a la Biblia. Dios no es un ser complicado ni misterioso. Dios no es un ser que intriga. No, Dios es un hermoso ser, perfecto, eterno, infinito, todopoderoso, santo, puro, verdadero, incomparable, maravilloso, inigualable, eterno y poderoso para siempre. Y nosotros conocemos su palabra. Entonces, toda profecía tiene que ser juzgada. Mire, primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, dice claramente: amados, nos está hablando a nosotros, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigue diciendo el verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que tenemos que juzgar si es de Dios o si no es de Dios la profecía. Si es verdad o es mentira. Si tiene sustento bíblico o carece de revelación bíblica. Entonces tenemos que ubicarnos en este tiempo para defender nuestra fe y cuidarnos para que no nos engañen. Amén, hermanos. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Las palabras de Cristo. Todo profeta es de buen testimonio. No es posible que haya gente que ande diciendo profecías y supuestamente trayendo revelación de Dios con planes y propósitos para la gente, y su vida es una vida equivocada, sucia, inmoral, o una vida desequilibrada, una vida pecadora. Oiga, no, por favor. Uno tiene que cuidar la fe
la doctrina en la que creemos y en la que persistimos. Pero dice Cristo, hay falsos profetas también. Y el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué dice? El Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20. Y estas son palabras de Cristo. Dice, guardaos de ¿quiénes? De los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero tienen dentro de sí, son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen, uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Es muy clara la palabra. De repente hay gente que se suelta diciendo profecías y llevan una vida desordenada y vacía, una vida espiritualmente pobre, una vida sin que tener un buen testimonio. Tenga usted mucho cuidado. Usted debe ser una persona inteligente que base su fe en lo que dice la palabra de Dios. Y que no cualquiera venga a turbarlo con una profecía que supuestamente viene de Dios y no es de Dios. Tenga usted cuidado. ¿Está bien? Ahora, la verdadera profecía se cumple y cuando el profeta dice algo que Dios no le ha ordenado, no se cumple. La verdadera profecía se cumple. Y cuando alguien dice algo de parte de Dios y no se cumple, quiere decir que el tal profeta es falso, es mentiroso y no se cumple. Es más, en el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, a los falsos profetas los mataban, los sacaban fuera de la ciudad y los apedreaban por deshonrar el nombre de Jehová. Lea lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. Lea la palabra. Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. Así que tenga usted mucho cuidado, porque de repente una viejita le va a decir al jovencito, Dios dice que te cases conmigo. Y el joven le va a decir, pues a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Verdad? No, pues la viejita que dijo aquí mero, la chalupa y buenas. De repente la gente mete a Dios y dice que Dios le dijo y que Dios esto, y no es cierto. Tenga cuidado. Vaya a la palabra, conozca la palabra, porque nunca una profecía está en contra de la palabra, porque nunca una profecía viene a través de una persona de mal testimonio. Es más, si no conoces a esa persona, no tienes por qué escucharla. Tienes que conocer su testimonio. Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. Oiga, tremendo pasaje porque cuando no es de Dios, oiga, en el Antiguo Testamento los mataban, a los falsos profetas, a los que decían algo de parte de Dios que Dios nunca había ordenado que se dijera. Deuteronomio 18, ¿están allá? Versos 20 al 22. Vamos a leer juntos. ¿Qué dice la palabra? Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Va, mátenlo. Ese no es de Dios. Y dañó la imagen del Dios verdadero. Y luego sigue diciendo, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta,
no tengas temor de él. Déjalo que diga cosas. Porque de repente, hermanos, oyen muchas voces de mucha gente. ¿Usted no tiene necesidad de andar oyendo a más gente? ¿Quiere más palabra de Dios? Tenemos culto el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Quiere más? Véngase el domingo en la tarde. ¿Quiere más? Véngase el domingo a las 9. Aquí le surtimos su despensa. Aquí usted no tiene problemas. ¿Quiere más palabra de Dios? Órale, véngase el martes, hay predicación el martes, hay predicación el miércoles, hay predicación el jueves, el viernes hay oración, hay predicación también el domingo en la mañana a las 9, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde. ¿Quiere más? Hágame una cita y yo voy y le doy Biblia en su casa. No tenemos problema. Pero no vaya a andar buscando novedades teológicas y ande con la escopeta de cazabendiciones, porque le va a salir un animalón y no va a saber qué hacer. Vaya a la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Y eso de que Dios me dijo, ese es el abuso del don de profecía. Ahorita lo vamos a ver. Seguimos acá con las características del profeta. Tremendas características que están muy claras. La vida personal del que profetiza debe ser transparente, tanto delante de Dios como delante de la iglesia. No tiene de qué avergonzarse. Es una persona que alumbra con la luz del evangelio, que tiene un cristianismo genuino, sólido, que no anda en problemas, que no se mete en dificultades, que no crea contiendas, que no pelea, que no destruye. Es gente de bendición, que ama a Dios, que adora a Dios, que obedece la palabra de Dios, y la gente puede ver en él un ejemplo claro. Una característica más del profeta o de quienes Dios usa en profecía: es una persona que está sujeta a la autoridad espiritual de su pastor y del cuerpo ejecutivo de su iglesia. Se sujeta al pastor, obedece al pastor, porque ahora hay gente que está ninguneando el ministerio pastoral y está elevando el ministerio apostólico. Ahora ya no hay pastores, hay apóstoles. Y ahora viene la corriente de los profetas levantados más arriba que los apóstoles. Y una serie de cosas. La Biblia establece que Dios fundó 5 ministerios generales para la edificación de la iglesia, que son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Y los 5 ministerios son 5 columnas que sostienen la vida de la iglesia. Uno no es más que otro, todos son complementarios, son como las vías del ferrocarril. Está una vía y está otra. Las dos se necesitan, porque sin ellas el tranvía no circula. Puede estar una, pero si no está la otra, el tranvía no va. Pero si están las dos, entonces puede caminar ese medio de transporte, porque son complementarias. Así el pastorado, el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro, todos son ministerios generales que edifican la iglesia, cada uno en su función, cada uno en su operatividad, en su justa dimensión que Dios quiere usar. Pero no podemos menoscabar a uno o a otro, porque Dios los estableció para edificar la vida de la iglesia. Ahora, el que ejerce el don de profecía se sujeta a la autoridad del pastor. Hebreos capítulo 13, verso 17. Claro, es que el que es pastor no es pastor por iniciativa propia, sino que Dios lo escogió y lo estableció para ejercer ese ministerio de preservar a la iglesia en la sana doctrina, de aconsejar con la palabra, de evangelizar a otros, de cuidar la iglesia del Señor para presentarla como una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Dicen que en un lugar había una planta de rosas preciosas y vivía junto a ese rosal un sapo grande con una piel muy escollosa, así feo su apariencia, entre negro y verde, baboso, estaba entre lodo. Y un día el rosal,
echó unas flores tan lindas y le dijo: oye tú, sapo, ¿por qué no te vas de mi lado? Sabes que eres feo. Mira mis flores tan lindas, la fragancia que despiden, la textura de sus pétalos. Tú eres muy feo, ¿por qué no te vas de mi lado? Me afeas. Y el sapo le dijo: mira, no te conviene que me vaya. Si me voy de tu lado, te puede ir mal. No creo que me vaya mal. Vete, además estás baboso. Dijo: bueno, si me corres me voy. Y se fue el sapo. Pasó como a la semana y vio el rosal tan feo, las flores tan marchitas, tan picadas. Hola, le dijo el sapo al rosal, qué feo te ves. Mira, las flores que tenías tan lindas, qué mal están. Dijo el rosal: desde que te fuiste, desde aquel día que te fuiste, me empezó a ir muy mal. Y dijo el sapo: claro, porque yo estaba junto a ti y cuando venían los insectos, yo me los comía con la lengua. Por mí estabas hermoso, rosal. Así es el pastor, puede estar feo y baboso, pero la iglesia está hermosa porque le quita todos los mosquitos que la quieran infectar. El pastor limpia y santifica la iglesia para que la iglesia esté hermosa. Yo puedo estar baboso, pero ustedes hermosos. Porque para eso es el pastor, para cuidar la salud espiritual de la iglesia, para enseñarlos, para corregirlos, para instruirlos. Y hay gente que se le mete idea que hay mejores iglesias. No se preocupe, no hay iglesia perfecta en el mundo. Usted está en la iglesia donde Dios lo plantó y lo ha traído aquí para bendecir su vida y para ser de bendición para otros. No se preocupe, usted es bienvenido, usted es bienvenida. Esta es la iglesia que Dios tiene para usted. Y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar. Esta es su casa, son bienvenidos. Y cuantos más quieran venir, el sapo seguirá quitándoles los bichos para que estén hermosas las flores de esta iglesia. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Qué interesante es esto. Porque de repente hay iglesias que no tienen orden ni gobierno. No le dan cuenta a nadie, hacen lo que quieren, cambian la doctrina cuantas veces quieran. No, señor, la doctrina no es de uso desechable, la doctrina es fundamentalista. Nosotros somos gente fundamentada en las Sagradas Escrituras y la doctrina está en los 66 libros de la Biblia. Nosotros no andamos con novedades. ¿Cómo han pasado corrientes? Como que Saltillo es muy susceptible a absorber corrientes teológicas. Ya pasó la lluvia de oro, tanto escándalo con la lluvia de oro, no volvió a llover oro. Ya pasó la confesión positiva, ya pasó las maldiciones generacionales, ya pasó la danza hebrea, ya pasaron el evangelio de la prosperidad, ya pasaron hasta los gases santos, también andaban con gases santos y con el bautismo de risa, ya pasó. Lo único que no ha pasado son las verdades bíblicas que permanecen para siempre. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. La palabra viva de Dios, que es limpia, que es pura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que el oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Entonces, conoces la palabra, adquieres sabiduría. Conoces la palabra, alcanzas salvación. Conoces la palabra, practicas la palabra, alcanzas santidad. Es la palabra de Dios, no son novedades. Es la palabra viva y eficaz. Y que no te dañen, que no te digan, estás sentado ahí sin qué hacer en esa iglesia, no haces nada, nomás te sientas a recibir palabra. No, nuestro trabajo está allá afuera. Aquí venimos a alimentarnos de la palabra, pero allá afuera hablamos de Cristo y les compartimos a las personas de lo que aquí aprendemos. No tienes que ser ni pastor, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, ni apóstol para servir a Dios. Allá afuera, una palabra de fe y de esperanza que tú des al mundo transformará su vida para siempre. Una oración que hagas por ellos, un versículo de la Biblia que les enseñes. Tu mismo testimonio es un ejemplo para otras personas. Así que sí estamos sirviendo todos al Señor,
que no lo engañen ni le digan, ¿qué estás haciendo en esa iglesia? Sentado nada más, oyendo Biblia, retacándote de la palabra de Dios, no sirves para nada. ¿Y quién te dijo que no servía? Si la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu mismo testimonio en tu trabajo ya es una forma de servir a Dios y de ser luz para otros. Y si tú hablas de Cristo a otros, estás sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Y es que no cualquiera va a ser pastor, hermanos. Es que yo quiero ser pastor. Ah, sí, aunque tú quieras, si Dios no quiere, no vas a ser. Yo tenía otros planes, hermanos. Yo estudié mi carrera profesional, me titulé, hice un posgrado de periodismo, soy periodista de profesión. Yo le iba a tumbar la chamba a López Dóriga, iba para allá. Pero Dios me dijo, usted se viene para acá y me va a servir a mí. Y yo estoy sirviendo al Señor. Dios es el que hace los planes. Amén, hermanos. Pero no es de que yo tenía mi visión en los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa. Yo tenía otra mentalidad. Pero es Dios el que elige y quien quiere, Dios sabe a quién lo pone como pastor. Y es Dios. Ahora hay que sujetarse a la autoridad pastoral. Aquí dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Ah, sí, los pastores son de Dios. ¿Quién dijo que no eran de Dios? Es más, dice aquí, obedeced a quienes, a vuestros pastores, y no nada más los obedezcas, sino sujétate a ellos. O sea, obedécelos. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces uno dice, ok, tengo que sujetarme al pastor. Claro, el pastor es el hombre de Dios y Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes, hermanos. Así que yo soy responsable delante de Dios por ustedes. Yo tengo que decirles, sí, Señor, cumplí tu palabra, les enseñé tu palabra, los instruí. Ahora, la última parte, el abuso del don de profecía. Se abusa de este don empleando constantemente la frase, Dios me dijo, Dios me dijo. A mí Dios me habló y me dijo esto que te dijera. Y entonces la gente cuando dice, Dios le dijo, no, pues entonces, si Dios le dijo, ya está. No, tienes que juzgar la profecía si es de Dios o si no es de Dios. Tienes que ver si la profecía concuerda con la Biblia o no concuerda con la Biblia. Tienes que ver el testimonio del profeta si tiene frutos de arrepentimiento. Tienes que cuidar para que nadie te engañe, porque han salido por el mundo entero falsos maestros. Así que probad los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Amén, hermanos. Entonces tenga usted mucho cuidado. Se puede abusar de la profecía con el mal empleo de sus sueños o de visiones o de sueños, aunque Dios todavía habla por medio de estos, ¿verdad? Pero a veces la gente interpreta equivocadamente sueños. No todos los sueños, hermanos, es un mensaje de Dios. Hay sueños que ocurren porque el subconsciente opera en forma automática y trae a la memoria muchos acontecimientos de cosas a las que tenemos temor o cosas que no deseamos que sucedan. De pronto la gente dice, oiga, pastor, me soñé volando. ¿Qué significa? Pues no sé, hermana. Yo no me voy a quebrar la cabeza. Oye, ¿y qué será? Soñé que andaba detrás de mí un viejo. Pues era su viejo, ¿no? A veces la gente a todos los sueños le quiere encontrar interpretación espiritual. No siempre los sueños tienen interpretación espiritual. Lo que es de Dios, escucha, Dios te lo va a dar y te va a dar la capacidad de entenderlo, porque Dios no confunde a nadie. Dios habla verdades. Dios no es un Dios que siembra temor. Dios no es un Dios que confunde. Dios es un Dios que trae vida, libertad, paz, alegría. Dios habla de tal manera que Dios es bueno, que tú lo entiendes. Y si no lo entiendes de una forma, te habla de otra hasta que lo entiendas. Pero Dios es real y verdadero. Nada es más grande que la revelación de la palabra de Dios. No busque tanto revelaciones, busque conocer más la palabra de Dios. Termino con esta palabra.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nuevamente, versos 19 y 20. ¿Sabe? Propóngase leer su Biblia. Propóngase leer la palabra de Dios todos los días. Y Dios va a hablar a su corazón y va a hablar a su vida. Y Dios va a indicarle el camino. Y si hay alguna parte de la Biblia que no entienda, nosotros le ayudamos para que lo entienda. Pero lea su Biblia. No busque profetas. Busque la revelación de Dios escrita, que ya la tenemos. Amén. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana siga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted lea su Biblia, va a encontrar verdades divinas. Lea su Biblia, va a encontrar el consejo de Dios para usted. Lea su Biblia, va a adquirir sabiduría. Y Dios va a hablar a su corazón y va a hablar a su vida. Puestos de pie, por favor. Puestos de pie. Vamos a cantar: ven Espíritu, ven y lléname de ti. ¿Sabe que la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino? Lee tu Biblia, vas a encontrar verdades maravillosas y te vas a enamorar de la palabra de Dios. Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Hazlo, Señor, con tu poder. Bendice tu iglesia. Bendice cada persona, Señor. Lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Aleluya. Señor, en esta mañana hemos escudriñado tu palabra. Tu palabra nos enseña que la palabra profética más segura es tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos a conocerla y a depender de ella. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, conduce nuestra vida por el camino correcto. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Danos sabiduría, Señor.
Danos capacidad para amarte y para servirte con el corazón. Que cada creyente en su casa, en su familia, en su trabajo, pueda hablar tu palabra, pueda compartir el evangelio, Señor. Mueve a tu iglesia, Dios, para hablar tu palabra y para amarte y servirte con el corazón. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Extiende tu mano para proteger nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Amén. Da un aplauso a Jesús.